Buenos días, mi nombre es Génesis Gámez y yo les voy a hablar sobre un tema del derecho sucesoral. Este tema comprende varios puntos, los cuales están la sustitución y representación, la diferencia entre sustitución y representación, la repudiación de la herencia, el término para renunciar a la herencia, aceptación a beneficio de inventario y de la aceptación. Primero vamos a desarrollar el primer punto, que sería la sustitución y representación. ¿Qué es la sustitución? La sustitución es el llamado que hace el testador a un segundo heredero o a un segundo legatario para el caso de que el primero no tenga efecto. Los artículos que comprenden lo que es la sustitución están comprendidos entre el 959 y el 961 del Código Civil venezolano. El artículo 959 del Código Civil venezolano nos establece que puede sustituirse en primero otra persona al heredero o al legatario, para el caso en que uno de ellos no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado. Se puede sustituir varias personas a una o una a varias personas. El artículo 960 nos establece que si en la sustitución se ha expresado solamente uno de los dos casos, de no querer o no poder aceptar la herencia, en el primer llamado que no quiera o no pueda obtener la herencia o el legado, el otro caso se entiende tácitamente comprendido, siempre que no conste la voluntad del testador. En el artículo 961 del Código Civil nos establece que en cuanto a los sustitutos, en cumplir las cargas impuestas a las personas a quienes sustituyan. Esto quiere decir que la persona que sustituya al heredero tiene que cumplir con todas las cargas que esta herencia contenga en ella. Por ejemplo, las deudas que puedan contribuir en ella y infinidades de cosas. Esto puede ser a menos que estas estén evidentes a la voluntad del testador de limitar estas cargas a las personas llamadas a primer lugar. Sin embargo, estas condiciones de heredero o legatario no se entenderán repetidas al respecto al sustituto, sino cuando así se ha declarado expresamente. Esto está en el artículo 971 del Código Civil. Ahora vamos a definir lo que es representación. La representación es aquella ficción legal, por así decirlo, por la cual se supone vivo el representado, a fin de que los llamados a representados reciban los derechos que correspondan a aquel. Esto está comprendido en el artículo 814 al 821 de la representación. En el artículo 814 nos habla que esta representación tiene por efecto hacer entrar a los representantes en el lugar, o sea, en el grado y en los derechos del representado, o sea, hacerle lugar en lo que a ellos le compete. El artículo 816 nos habla que entre los ascendientes no hay representación, por tanto, la persona más próxima es la que excluye a los demás. En el artículo 817 habla sobre la línea colateral de la representación, que ésta se admite a favor de los hijos de los hermanos y de las hermanas del concurrente. El artículo 819 del Código Civil habla que en todos los casos en que se admite la representación, la división se hará por estirpes. Si una estirpe ha producido más de una rama, la subdivisión se hace por estirpes también en cada rama y entre los miembros de la misma rama. La división se hace por cabezas, o sea que la división se hace por la cantidad de personas que hayan en cada rama. El artículo 820 nos habla sobre que no se representan las personas vivas, excepto cuando se trata de las personas ausentes o incapaces de suceder. En el artículo 821 se puede representar a la persona cuya sucesión se ha renunciado. Ahora vamos a hablar sobre la
las diferencias entre sustitución y representación. En las diferencias hay dos. Hay una que habla sobre que la representación es una figura propia de la sucesión intestada. Esta es una sola figura. La sustitución es un instituto característico de la sucesión intestada. En la segunda diferencia nos habla que en el derecho el representado existe en una sola delegación. Por ejemplo, que del causante al representante, en la sustitución existen dos delegaciones, que sería del causante al primer instituido y de este al sustituto. Ahora vamos a hablar sobre la repudiación de la herencia, que está comprendido en el artículo 1015 del Código Civil venezolano al artículo 1017 del Código Civil venezolano, donde en estos artículos nos habla más que todo sobre los efectos de la repudiación de la herencia. Vamos a hablar sobre qué es la repudiación de la herencia. Esta es la pérdida de manera voluntaria de la cualidad de heredero, o sea, es la pérdida de la voluntad de tu heredar. Los supuestos de procedencia de la repudiación son varios. Serían que la sucesión esté abierta, que el renunciante haya adquirido el derecho a aceptar la herencia, que no esté sujeta a condición, que la renuncia comprenda toda la herencia, que cumpla con las formalidades establecidas en la ley. Esto comprende que la renuncia siempre tiene que ser expresa y no puede ser tácita. Sin embargo, en el Código Civil establece en el artículo 1019 que establece una presunción legal a repudiación de la herencia. También una de estas son que la herencia no haya sido aceptada antes por el renunciante, que el renunciante también tenga la facultad de disponer. No puede ser una persona inhabilitada, la persona tiene que tener la capacidad. Entredicho solo puede hacerse mediante un consejo de tutela para decir si renuncia o no a la herencia. Pero para que pueda renunciar primero, el tutor tiene que hacer el procedimiento a beneficio de inventario de la herencia. Para los términos de la renuncia de la herencia hay dos casos. Estos dos casos están. El primer caso nos habla sobre cuando el heredero no está en la posesión de los bienes de la herencia. Esto tendrá un término aproximado de 10 años contados a partir del momento de la apertura de la sucesión. Pasado este tiempo, la renuncia es nula. Él tiene este tiempo para renunciar a la herencia. En el segundo caso, nos habla sobre que el heredero se encuentra en posesión de los bienes de la herencia y la renuncia debe hacerla dentro del término de 3 meses siguientes a la apertura de la sucesión, debiendo elegir si acepta la herencia como tal o si va a aceptarla o no a beneficio de inventario. En este último caso cumplido, el procedimiento se renunciará o no. En los efectos que estos producen, se reputa como si nunca hubiese sido llamada a ella. Esto es cuando nadie ha sido llamado a la repudiación de la herencia. No se sucede por representación de un heredero que haya renunciado. Esto está comprendido en el artículo 1015 al artículo 1017. Estos establecen que no se puede suceder por representación de un heredero que haya renunciado, ya que si el renunciante fuere el único heredero en su grado o si todos los coherederos renunciaren, los hijos de ellos suceden por derecho propio y por cabeza. Esto sería por el número de hijos. En el artículo 1017 del Código Civil venezolano nos establece que cuando alguien renuncia una herencia en perjuicio de los derechos de los acreedores, estos como tal, ellos podrán hacerse autorizar jurídicamente para aceptar el nombre y lugar del deudor. En este caso, la renuncia se podría decir que es nula y en favor del heredero que la ha renunciado. Si
sino solo el provecho de sus acreedores y hasta que estos concurran con sus créditos. No se puede tampoco, esto es muy importante, ni aún por contrato de matrimonio renunciar a la herencia de una persona viva, ni enajenar a los derechos evaluantes que se puedan tener en aquella herencia, ni derechos ni obligaciones. Esto está comprendido del artículo 1012 hasta el artículo 1020 del Código Civil venezolano. El próximo punto para tratar sería la aceptación o beneficio de inventario. Están comprendidos entre el artículo 1027 del Código Civil hasta el artículo 1019 del Código Civil venezolano. En la aceptación del beneficio de inventario, esto nos quiere decir que el beneficio de inventario es una declaración de voluntad, más que todo una declaración de voluntad en la que se trata de saber cómo está una herencia a través de un inventario de los bienes que la compone y las cargas que hay sobre ellas. Se puede aceptar una herencia pura o simplemente pura y simple o a beneficio de inventario. Para aceptar una herencia a beneficio de inventario, las distintas legislaciones exigen formalidades. Lo habitual de esto es que las manifestaciones de querer tomar la calidad de heredero es beneficio de inventario deba ser hecha por escrito ante un notario o un escribano o ante un juez. Esto debe ser de manera formal. El inventario ha de ser fiel y exacto. Este debe contener todos aquellos derechos, acciones que recaen sobre la misma. También estos necesitan plazos legales para esto, para realizar dicho inventario, luego de la citación de los acreedores y los legatarios. Esta dicha herencia está recibida a beneficio de inventario, ya que puede ser administrada o bien puede ser administrada por el heredero o por otra persona. Su misión será custodiada. Esto es custodiada de manera que cuando se vaya a liquidar el patrimonio, en caso de que existan cargas en contra de la misma, administrar los bienes y así pagar los acreedores y rendir cuentas de lo realizado sobre la misma. El administrador debe ser responsable al momento de que en caso de una correcta administración de los bienes, esto pueda concurrir en problemas al momento de administrarlas. Como había dicho anteriormente, esto está contenido en el artículo 1027 del Código Civil venezolano, que nos establece que cuando el heredero se halla en posesión real de la herencia, deberá hacer el inventario dentro de 3 meses, a contar desde la apertura de la sucesión o desde que sepa que se ha diferido aquella herencia. Se ha precipitado el inventario y no pudiera terminar este plazo, ocurrirá al juez de primera instancia del lugar donde se ha abierto la sucesión. También para obtener, donde se ha abierto la sucesión, esto es para obtener una prórroga que no excederá de otros 3 meses, que sería el plazo correcto, a menos que hayan circunstancias agravantes particulares que hayan sido necesariamente de fuerza mayor o caso fortuito. Cuando este heredero no esté en posesión real de la herencia, ni sea mezclado con su administración, conserva el derecho de aceptarla en su beneficio de inventario. El heredero, mientras no sea prescrito facultad de aceptar la herencia, él va a mantener este derecho como tal. Una vez hecha esta declaración, a que se refiere el artículo 1023 del Código Civil venezolano, debe acogerse al inventario dentro del término de 3 meses, contados desde la declaración, a menos que obtenga una prórroga del juez de primera instancia. Esta se forma en el artículo 1027, donde habla que la falta en el oportuno levantamiento del inventario hace que la aceptación se tenga pura y simple. Cuando este inventario ha sido terminado, el heredero debe hacer la manifestación de aceptación dentro de los 40 días siguientes. A falta de esta declaración, tiene por repudiada la herencia, o sea, la herencia sería nula. En el caso del artículo 1019, el heredero que no se encuentra en posesión de los bienes reales
particulares de esta herencia, deberá concluir el inventario dentro del mismo plazo que le haya fijado el tribunal para su aceptación o su repudiación, salvo que haya obtenido una prórroga en este tribunal. Si hace la declaración o no del beneficio el beneficio de inventario, se le tiene por heredero puro o simple. Esto está comprendido entre el artículo, entre estos dos artículos, que sería el 1027 y el 1019. Para continuar, hablaremos sobre la aceptación de la herencia. En la aceptación de la herencia está comprendido entre el artículo 996 al 1011 del Código Civil venezolano. Esta aceptación de la herencia puede ser pura o simple o a beneficio de inventario. También no puede hacerse a término ni condicional ni parcialmente. Esto está estipulado en el artículo 996 y 997. En el 998 nos establece que estas herencias deben ser diferidas a los menores, a los entredichos no pueden aceptarse válidamente, sino a beneficio de inventario. Esto en el artículo 999 nos habla sobre que las personas que están inhabilitadas no pueden aceptar sino con el consentimiento de su curador o de su tutor, y a beneficio tiene que ser a beneficio de inventario. Si el curador se opone a la aceptación, puede el tribunal a solicitar el inhabilitado y autorizarle para que éste acepte bajo dicho beneficio. O sea, la persona puede aceptar así está inhabilitada y dar su punto de vista. En el artículo 1000 nos habla sobre que las herencias que están deferidas a los establecimientos públicos o a otras personas jurídicas no puedan aceptarse sino por sus respectivas direcciones conforme a sus reglamentos y a beneficio de inventario. En el artículo 1001 nos habla sobre los efectos que estos traen en la parte de la aceptación del momento en que se abre la sucesión. Sin embargo, queda a salvo los derechos adquiridos a los terceros en virtud de por ejemplo, las conversiones a títulos onerosos hechas por buena fe o por heredero aparente. Si ha enajenado a buena fe una cosa de la herencia, solamente está obligado a restituir precio, recibo o ceder la acción contra el comprador que no hubiese pagado todavía. También el heredero aparente de buena fe no está obligado a la restitución de estos beneficios, sino que desde el día que se le haya notificado legalmente la demanda. En el artículo 1002 habla sobre que la aceptación puede ser expresa o tácita. Tiene ese beneficio que puede ser de estas dos maneras. Tanto que cuando sea expresa, será expresa cuando se tome el título o la cualidad de heredero o un instrumento que sea público o privado. Será tácita cuando el heredero ejecute el acto que suponga necesariamente la virtud de aceptar la herencia. Esto es cuando el acto no tenga derecho de ejecutar sino en calidad del heredero. En el artículo 1003 habla sobre que los actos meramente conservados de guardia y administración temporal no envuelven la aceptación de la herencia, sino que la persona no ha tomado en ellos el título de la cualidad de heredero todavía. En el artículo 1004 habla sobre que la donación en la cesión o la enajenación hecha por el heredero o a un extraño, sus demás coherederos o algunos de ellos de sus derechos hereditarios envuelve su aceptación de la herencia. En el artículo 1005 nos habla que este mismo efecto tendrá la renuncia hecha por estos coherederos en favor de uno o de algunos de los demás, aunque sea gratuitamente o hecha a favor de todos sus coherederos indistintamente, cuando haya estipulado precio por renuncia. En el artículo 1006 nos habla que la renuncia hecha por un coheredero no envuelve la aceptación de la herencia cuando ésta se hace gratuitamente en provecho de los coherederos. Y en el artículo 1007 nos habla que la persona en cuyo favor ésta se ha abierto a una sucesión muere sin haberla aceptado o expresa de forma expresa o de forma tácitamente
automáticamente transfieren los derechos a él, transmite sus herederos a él derecho de aceptarla. En el artículo 1008, si estos herederos no están de acuerdo para ellos aceptar o para renunciar la herencia en la que ésta se acepta, adquiere todos los derechos y queda sometido a las cargas de la herencia, considerándose la renunciante como extraño. También, para concluir, vamos decir que en la parte de la aceptación de la herencia podemos decir que en esta parte el heredero tiene muchas condiciones para la aceptación de la herencia como tal. En el artículo 1011, la facultad de aceptar una herencia no prescribe esto, sino por el transcurso de 10 años. Esto es como que un punto muy resaltante en la parte de la aceptación de la herencia. En la exposición hemos concluido con este tema de derecho sucesoral, donde hablamos más que todo los puntos más importantes sobre las sucesiones, la sustitución y representación de ellas, la repudiación de la herencia, los términos y la aceptación de la herencia como tal.